Bienvenidos todos a este podcast del Team Análisis Bíblico. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos, ya sea que estés oyendo o viendo este podcast. Hoy tenemos invitados de casa al tío de toda la familia de Trigo y Miel, el doctorcísimo Sergio Anaya Andreu. Saludos Felipe, Pipe, y bueno, un saludo a todos los que nos ven y nos oyen. Aquí estamos con mucho gusto, como siempre. Sergio estuvo aquí con nosotros cuando empezó el análisis bíblico en un modelo de salita que hacíamos, fueron los pininos, y luego cuando cambiamos a este modelo, y bueno, él ha estado en todas las etapas. Y bueno, el productor, el genio, la mente brillante detrás del podcast, Pipe del Castillo. Gracias. Más que genio, pues Dios nos ayuda, pero sí, aquí andamos y un gusto que podamos transmitir la palabra de una manera diferente y por estos medios. Se ve ojeroso, no sé por qué. Poquito nomás. No duerme bien. Últimamente andamos con desvelos. Pero tú estudiaste licenciatura en comunicación, eres graduado de comunicación y esto es precisamente lo que estudiaste, ¿no? Sí, es parte de lo que uno estudia en la carrera. No lo es todo, pero sí tiene que ver. Entonces sí, sabemos un poquito del tema. Muy bien, pues estamos comenzando con este tema que ha sido honra y gratitud, esta serie que se llama Honra y Gratitud, y puede usted aprovechar estos momentos para escribir, mandar enlace con alguna persona que estima, quiere, o que quiere usted que a través de este análisis de un pasaje bíblico o de un tema bíblico, pues sea bendecido. Vamos a iniciar. Una vida de gratitud. Vimos el episodio anterior, el episodio 58, vimos este inicio, una vida de gratitud, y ahora es la segunda parte. Con esta pregunta, ¿la acción de gracias o la gratitud es un hecho o puede ser una vida o una actitud de toda la vida, Sergio? Bueno, la Biblia lo marca, como mencionas, la acción de gracias como algo continuo. O sea, el mismo título de lo que estamos tratando de impartir lo dice, es una vida de gratitud. Yo no puedo ser agradecido por un evento nada más, porque entonces estaré condicionando mi gratitud y estaré teniendo una relación con Dios como de transacción nada más. Si tú me das esto, entonces yo voy a estar agradecido y te voy a servir y te voy a amar, pero si no lo haces, entonces no voy a tener gratitud y entonces no cuentes conmigo. Y sería muy triste porque sería una relación más de interés que de amor, ¿no? Y creo que no es lo que Dios nos propone y mucho menos lo que nosotros podemos manifestar a Dios después de entrada de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo soy un convencido que nosotros llegamos a la vida cristiana con una deuda de amor con Dios, por el simple hecho de que Él pagó por nuestra salvación. Entonces ya el simple hecho que Él nos haya dado vida eterna, haya podido permitirnos abrir nuestros ojos a la realidad de lo que representa un destino eterno, que es a lo que Jesús nos llamó con su obra redentora a la cruz del Calvario, pues ya nos da la pauta para mí como un punto de partida de decir, independientemente que ya Dios no me diera nada o no hiciera nada, por lo menos en lo particular, Felipe, Pipe, yo me siento ya agradecido con Dios, más allá de lo que Él pueda añadir por su gracia, por su amor a mi vida y a todo lo que Él tiene preparado, ¿no? Entonces, sí, ciertamente tengo una expectativa de lo que Dios va a hacer, tengo que reconocerlo, es verdad, y sé por conocer a Dios y por su naturaleza que Él lo va a hacer, pero mi punto de partida es básicamente el entender que mi vida de gratitud a Dios, o que una vida de gratitud tiene que estar fundamentada sobre lo que Él ya hizo y no sobre lo que Él va a hacer. Y si logramos eso, ya no estaremos entrando en un terreno de decepción o de una expectativa que si no se cumple, entonces cambio mi actitud hacia Dios y hacia lo que Él me ha dado y me ha llamado, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser una acción permanente de gratitud y por lo tanto una vida que lo manifieste de esa manera. Entonces, Pipe, veíamos en el episodio anterior solo como un comentario que en 1 Tesalonicenses 5 y en Efesios 5, en los dos, en uno dice, dad gracias en todo, y en el otro pasaje dice, dad gracias por todo. No se puede vivir dando gracias en todo y gracias por todo si no es una actitud en la vida, si solo son acciones. Es correcto, yo diría que esa es la meta de todo cristiano, porque no empezamos siendo agradecidos en todo y por todo. Es algo que, como recordamos, vamos a aprender, y como lo decía muy bien el tío de la casa, pues es algo que tiene que ver con lo que hemos recibido de Jesús, lo que hemos aprendido, y recordar todo eso. Pero sí, o sea, necesitamos
recordar todo lo que Jesús ha hecho para tener el fundamento para ser agradecidos en todo y por todo. Es una meta, vamos a aprender. Yo diría que es el verdadero caminar de los hijos de Dios, de los cristianos, vivir de esa manera, ¿verdad? Pero la realidad es que no muchos estaban así en el principio, pero es algo que tenemos que aspirar. Encontramos que para poder vivir en gratitud, pues tiene uno que reconocer de quién vienen las cosas, porque es un peligro que tú estés agradecido contigo mismo, ¿no? Pues yo lo hice con mis manos, con mi fuerza, con mi capacidad. Cuando reconocemos a Dios como la fuente de provisión, decía Angélica en el episodio anterior, que toda dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, ¿no? Procede de Dios. Eso sucede cuando nos encontramos con Dios. La pregunta de fondo en esta sesión, distinta a la de anterior, es si hay tantos motivos por cuales darle gracias a Dios, ¿por qué los cristianos y los hijos de Dios no son agradecidos o son ingratos o desagradecidos? Vamos a leer el Salmo 103, donde nos quedamos el episodio anterior, muy rápido lo tocamos del 1 al 6, si podemos leer 3 versículos y 3 versículos. Salmo 103, del 1 al 6, que relata solo algunas verdades de por qué ser agradecido con Dios. Entonces, las personas no conocen a Dios, pues no tienen un fundamento para saber por qué ser agradecido. Exacto. Pero al encontrarse en la palabra, la verdad de Dios, que de Él viene todo lo bueno, que Él nos ha bendecido, que nos salvó de un destino fuera de su presencia, de un día estar en la eternidad sin Él, pues el ser humano cambia y dice, empieza a ver lo que la Biblia dice que Dios ha hecho. Y aquí hay algunas porciones, Felipe, si tú no lees del 1 al 3 y Sergio del 4 al 6, comentamos y entramos en por qué después de encontrarse con Dios las personas pueden ser desagradecidas. Adelante. Ok. Salmo 103, 1, 2 y 3. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pues ¿cuántas razones encontramos aquí para dar gracias a Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguimos leyendo el resto del Salmo, vamos a encontrar muchas. Y la primera razón dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. O sea, la primera razón del Salmo 103 para dar gracias a Dios es porque nos perdonó. Sí, eso nos va a recordar obviamente el sacrificio de Jesús, porque nosotros entendemos que la única manera de haber recibido ese perdón o que lo experimentamos es por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces es un salmo que de inicio nos recuerda lo que Jesús hizo, y al recordar lo que Jesús hizo podemos conocer quién es Él, cómo es Él, y llegar a conocer eventualmente al Padre, porque dice la Biblia que Jesús es el camino al Padre, ¿verdad? En Juan 14 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre ni llegar a conocerlo si no es por Él. Entonces, para llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Necesitamos hacerlo a través de Jesús, y este pasaje nos recuerda el mayor acto que Jesús hizo, el parteaguas de la historia, ¿verdad? El parteaguas de la historia de cada uno de nosotros, su sacrificio en la cruz, que perdona todas nuestras iniquidades y que vamos a ver también que sana todas nuestras dolencias. Es un enfoque en Jesús. Tantas razones para dar gracias, Sergio. Y creo que tú mencionabas al principio o hace un momento, preguntabas por qué de pronto nos cuesta tanto trabajo ser agradecidos, hablando en general de la naturaleza humana, que por cierto, por naturaleza, sí, tenemos la tendencia a ser egoístas. Sí, sí, sí. Y uno de los elementos del egoísmo es que solamente a veces recordamos algo muy común. Yo encuentro siempre en la Biblia a Dios llevándonos a recordar, ¿no? Desde Génesis en adelante vemos siempre Dios, porque sabe y conoce, dice la Biblia, que se acuerda de que somos polvo, un salmo dice. Entonces
como Dios conoce nuestra estructura y nuestra característica, Él siempre nos está recordando, porque los seres humanos tenemos la tendencia a olvidar. Si se acuerdan ustedes, la idea principal de los altares, que no eran para holocausto, eran altares literalmente de memoria, de gratitud, de remembranza, ¿no? Eran altares de piedra que básicamente en la antigüedad se ponían para recordar un hecho histórico que Dios hizo en un lugar, una victoria, una salvación, una manifestación. Y durante todo el Antiguo Testamento, pues Dios marcaba los altares como un lugar de remembranza. El hombre, como sabemos, pues como suele suceder, lo empieza a torcer hacia la idolatría y todo eso, pero el propósito principal de Dios con los altares, o uno de los principales propósitos, aparte de los holocaustos y los sacrificios, era el recordar lo que Dios hizo. Y una de las cosas que el enemigo hace es querer, Felipe Pipe, romper esos altares. ¿Cómo? A través de circunstancias difíciles, de problemas, de dificultades, de situaciones que se oponen a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos una vida almática, no espiritual, sino almática, por eso empieza el Salmo 100 de bendice alma mía, porque una vida almática tiene esa problemática, vive por las emociones, por los sentimientos, y eso nos lleva muchas veces al momento. Y si yo en ese momento estoy pasando por una dificultad y por un problema, es muy fácil que yo olvide la gratitud. Y como dice este salmo, se me olvide lo que Dios ya hizo en una circunstancia similar, cómo Dios ya me sacó en una situación pasada de algo similar, y que a lo mejor ahora va a ser más difícil, porque claro, Dios nos está llevando a crecer y a madurar, pero que es el mismo Dios y con el mismo poder. Entonces, recordar lo que Dios hizo, que es parte de este salmo, de la idea, entiendo yo, de este salmo, el no olvidar sus beneficios, es para, de alguna manera, reactivar en nosotros el no olvidarnos a qué Dios servimos y cómo Él ha tenido en el pasado situaciones donde nos ha dado victoria, nos ha provisto, nos ha liberado de alguna situación. Y cuando somos, yo digo algo, ser agradecido es tener buena memoria. Si yo no tengo buena memoria, va a ser difícil que yo sea agradecido. Bueno, sí. De hecho, las fiestas que se celebran y que no, pues han sido criticadas como fiestas judías solamente cuando dice la Biblia que se festejarán perpetuamente, y aún el extranjero, en este caso el no judío, las debe festejar, son para recordar tres hechos fundamentales que son las fiestas, o cuatro: las primicias, la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y ahora esas eran fiestas que se hacían antes de que Jesucristo viniera. Y cuando Jesucristo viene, tornan todas completas hacia la simbología del Nuevo Testamento. Cristo como el Cordero, Pentecostés como los primeros frutos, cuando el Espíritu Santo viene, Pedro se levanta, comparte el Evangelio y 3,000 son añadidos y bautizados. Ahí empieza el fruto del cristianismo y la fiesta de las trompetas o de los tabernáculos, cuando Jesucristo vendrá, con la promesa de que este Jesús que subió al cielo a sí mismo descenderá del cielo. Son para recordar. El propio domingo, el estar reuniéndonos domingo a domingo, es para recordar sus beneficios. Sí, yo creo que Dios de una manera muy sabia nos incita, nos anima y establece cosas para ayudarnos a recordar. La alabanza son momentos de recordar la fidelidad de Dios, la grandeza, el poder. Pues todos los cantos hablan de eso. ¿Quién eres? Lo que has hecho. Es un recordar constantemente con melodía, ¿no? La palabra pues siempre nos va a recordar, ¿verdad? El congregarnos el domingo empezó por recordar que era el día que Jesús resucitó. Y como mencionas, las fiestas. Entonces Dios, de una manera sabia, no solamente lo hacía en el Antiguo Testamento, pero también ahora, en este tiempo, nos llena de voy a decirlo así, de hábitos, de cosas para ayudarnos a recordar y no olvidar. Porque coincido en que quien olvida, le es fácil ser ingrato. La misma cena del Señor, que yo como pastor me he preguntado por qué necesitamos elementos visuales como la copa, el pan, cada vez que dice, hagan esto en memoria de mí, para recordarme, para recordar lo que hice. ¿Qué se nos va a olvidar? Y tú dijiste algo clave: tendemos a olvidar.
O sea, nuestra naturaleza es olvidar y creer que así fue siempre, y no fue siempre como Dios nos tiene ahora, o bendecidos, o habiendo aprendido lo que Dios nos dio. Entonces, el asunto de memoria es clave. Podríamos decir entonces que la ingratitud o el no ser agradecidos con Dios y en general como carácter en tu vida es porque olvidas solamente. Sí, creo que eso es una de las, vamos a decirlo así, consignas que tiene el enemigo en la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Derribar nuestros altares, obviamente, de honra, de remembranza, y lo va a tratar de hacer con tragedias o con situaciones o circunstancias difíciles, llevarnos a querer vivir solo el aquí y el ahora, en el sentido de no olvidar la trayectoria, que es algo que en los últimos meses Dios me ha insistido mucho en lo personal, ¿no? A veces como que nos enfocamos más en los dones, en los talentos, que está bien, son parte de los regalos y obviamente herramientas que Dios nos ha dado, pero la trayectoria, Felipe, Pipe, tiene un peso específico muy fuerte, porque habla obviamente de todo lo que ha sido una vida con Dios. Y mientras una persona camina más con Dios, pues va desarrollando, digamos, una mayor historia con Dios, y eso va fortaleciendo la fe, la confianza y también la gratitud. Por eso yo coincido con lo que decía Pipe al principio. No solo es un asunto de aprender, sino de trayectoria, ¿no? Es decir, cada día vamos a poder ser más agradecidos, porque cada día el peso de la vida con Dios, de conocer a Dios, de experimentar la gracia, el favor, la misericordia de Dios, que obviamente están en la fuente de Dios. La misericordia no surge de mí, ni la gracia, ni el favor. Son habilidades que vienen directamente de la naturaleza de Dios y que yo puedo disfrutar y que tengo acceso conforme más comunión voy teniendo con Dios. Entonces, mientras más me acerco a Dios, como le dijo Jesús a Pedro, boga mar adentro, voy a tener más profundidad en la vida espiritual, y eso me va a empapar más, repito, de una trayectoria, de una vida ya de caminar con Dios, que le va a poner un peso realmente de mayor dificultad el que yo me mueva de algo que ya está asentado en mi vida, ¿no? Y obviamente el recordar todo eso me va a mantener con los pies en la tierra en cuanto, sí, ahorita a lo mejor no es un buen día, no la estoy pasando bien, a lo mejor hoy no tuve una victoria, quizás pareciera que perdí una batalla, sí, pero no perdí la guerra, ni perdí obviamente la vida, hay mucho todavía por delante, ¿no? Entonces, ayuda mucho, suma, creo yo, a una actitud correcta, el poder tener cada día una trayectoria con Dios que nos permita recordar lo que Él ha hecho en cada etapa de nuestra vida desde que le conocemos. Entonces podemos ya afirmar que olvidar es una razón para ser ingrato o no agradecido. ¿Pero habrá más razones? Híjole, pues yo lo que veo es que ese es un punto de partida muy importante. Me gusta mucho la idea que compartía el doctor Sergio, el pastor Sergio, porque lo veo como una historia de amor en el matrimonio. Entre más tiempo y años avanzan, pues más historias tienen juntos, ¿no? Más razones para decir, pues ahora te amo más porque ahora sí ya sé lo que es el amor. En los 25 años, las bodas de plata, dicen, ahora sí sé ya sé un poquito más que es amarte y todo eso, y estoy afirmando eso. Entonces, hay una historia que es el contexto para poder tener actos y una vida de gratitud y de amor a Dios. Es igual aquí. Entonces, entre más tiempo pasamos con Dios, más momentos, más experiencias vamos a tener para no olvidar. Y yo creo que es eso, mucho del problema es eso. Porque tendemos, o sea, no es que queramos, es que así va a ser si no recordamos. Exacto. Y yo pensaba y meditaba ahorita que se me venía lo que dice Hebreos capítulo 12, que la clave es poner y mantener los ojos en Jesús. De hecho, la gratitud nos enfoca en Jesús, lo veíamos en la sesión pasada. Y luego dice, ¿cómo? Dice, despojándonos del peso, que yo lo veo como todas las situaciones difíciles que hablaba el pastor Sergio. El enemigo va a provocar cosas, situaciones difíciles para que el peso, cuando uno está cansado, yo me veo siempre uno anda como así jorobado, ¿no? Entonces, quita los ojos de Jesús y los bajas, ¿no? Y también dice del pecado que nos asedia. Entonces, yo diría que hay dos elementos que pueden y quieren apagar nuestra gratitud, que es uno, las circunstancias difíciles, que es el peso, y el otro pudiera ser quizás el pecado, en base a Hebreos capítulo 12. Creo que desenfocarnos
por una dificultad que es humano. Cuando hay un problema, una dificultad, tiendes a querer resolverla, pero a veces te puedes quedar tan enfocado solo en lo malo, que te olvidas o no tienes presente que inclusive en una situación complicada Dios te va a dar la sabiduría, o que es a través de una situación complicada que Dios te da la victoria. Un principio en la Biblia es que después de cada batalla hay un premio, hay un tesoro, que cuando Dios te permite entrar en una batalla es porque te quiere dar el tesoro que viene o que está o es preparado después de la batalla. Cuando un boxeador pelea, pues le dan una serie de golpes, pero si vence le dan un chequezón de $30 millones, ¿verdad? Entonces, pues no le van a dar el chequezón sin una batalla. Y así en la vida hay batallas que nos promueven y que nos llevan a recibir un tesoro. Y no es, si nos enfocamos en la dificultad de la batalla, pues vamos a perder el enfoque de Dios que nos puede ayudar en la batalla, Sergio. Sí, creo que es un punto fundamental al que yo, Felipe Pipe, le añadiría algo. Tú preguntabas, aparte de olvidar, ¿sí?, ¿qué más nos puede de alguna manera afectar para llegar a un punto de ser ingratos o malagradecidos o no ser agradecidos, que es de alguna manera nuestro tema el día de hoy? Y yo he encontrado, no lo puedo citar desde un versículo, sí desde la Biblia, pero no desde un versículo en específico, que es uno de los factores, aunque sí ahorita ya encontré uno, que puede llevarnos a apartar de la gratitud y de todo lo que esto representa, y es la amargura, sí, el peso en el corazón, el efecto de las heridas, básicamente lo que produce o parte del efecto del dolor en nuestra vida cuando nos sentimos ofendidos, avergonzados, traicionados. Literalmente desarrollamos algo que en la parte clínica se le llama visión de túnel. Solamente estoy viendo el problema, la dificultad, el dolor, y pierdo la perspectiva de poder ver todo alrededor. Y es como en el matrimonio, que era el ejemplo que ponía Pipe, ¿va? Cuando estamos casados, pues si no tenemos cuidado, vamos a comenzar a ver más los errores, las fallas, los defectos, vamos a decirlo así, las debilidades que el cónyuge tiene, y es lo que va a empezar a cambiar el ambiente espiritual, la actitud, las reacciones, lo que va a empezar a generar intolerancia hacia, en este caso, el cónyuge. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Dice la Biblia en Hebreos, sabemos que habla la palabra sobre tener cuidado con la amargura, pero dice la Biblia, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella, dice la Biblia, muchos sean contaminados. Entonces, parte del efecto de la contaminación de la amargura es la ingratitud. Y obviamente el dejar de ver lo que Dios ha hecho por mí y solamente estar viendo lo que me ha afectado, lo que de alguna manera pareciera que es un daño a mi vida, ¿no? Yo lo veo de esta manera, ¿no? Y atiendo a mucha gente lamentablemente en ese perfil, ¿no? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios dejó que me pasara esto? ¿Por qué Dios no intervino? Y ya entramos en un terreno peligroso, ya no solamente de ingratitud, sino ya entramos en el terreno del reclamo, de la queja, que yo lo manejo como la alabanza del infierno, de la murmuración y de un montón de cosas que lamentablemente son efecto de la cautividad y de la opresión espiritual que todos podemos de alguna manera enfrentar, pero que tenemos que sacudirnos. Lo que tú citabas está en Romanos 12:15. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, eso habla de dejar al Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y a través de ella muchos se han contaminado. Entonces, dice el doctor Sergio, que es experto en asuntos emocionales y daños en los cristianos y en relaciones de pastores, de pareja, de familia, que la amargura definitivamente, que es la expectativa de algo que no sucedió, el enojo, el coraje por algo que no sucedió, que te lastimó mucho, te va a detener de ser agradecido. Sí, concuerdo totalmente, y yo creo que el doctor Sergio lo explicó increíblemente, ¿no? Yo pensaba entonces que quizás la gratitud evidencia si se ha perdido, que hay amargura o ha habido amargura, pero también la gratitud, es lo que estoy reflexionando, puede ser, o mantener el hábito de la gratitud puede ser como el antídoto de
no llegar a esa instancia. Ajá. O sea, no solamente es como que el reflejo de si falta. Por eso Dios nos pediría ser constantemente agradecidos Agradecidos. y dar gracias en todo. Sí, pues para no caer en ese punto, para no dejar de poner los ojos en Jesús, para no olvidarnos y llegar al punto donde nos amarguemos y queramos tirar todo por la borda, ¿no? Entonces, yo creo que la gratitud puede ser un termómetro en el sentido de que nos ayuda a ver si hay un detalle en nuestro corazón, si hemos perdido la gratitud. Pero la gratitud como una práctica constante puede ser un buen antídoto para... Una vacuna. Una vacuna. Vacunarnos de la amargura. Porque la amargura, por definición, tiene 4 características, tiene muchas más, ¿no? Una, me vuelve más pesimista, me vuelve más negativo. 2, 3, dejo de pensar que Dios es bueno. Y 4, dejo de pensar que Dios es justo. Entonces, cuando eso por razones de circunstancias, de eventos, de situaciones de la vida, comienza de alguna manera a embargar nuestra vida, lo vivió, si te acuerdas, en Job capítulo 7 lo menciona. O sea, Job empieza muy bien, dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, ¿no? Pero llega un momento que literalmente la amargura penetra entre toda la situación que vivió y bueno, no ayudó mucho. Los amigos que nos animan, animarla. La doñita que tampoco estaba en un plan así muy chido, entendiendo el porqué, o sea, lo que estaba viviendo la esposa era terrible. Pero llegó un momento en Job 7 que Job dice, ahora sí, voy a soltar la amargura y voy a sacar la neta del planeta, y ahí sí soltó todo lo que había acumulado por causa, obviamente, de todas las situaciones que estaba enfrentando, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando en lo particular, analizo y empiezo a olvidarme de la bondad de Dios, empiezo a cuestionar su bondad, empiezo a cuestionar su justicia, empiezo a ver las cosas solo de manera negativa, empiezo a tener un pensamiento más pesimista, solamente veo el escenario malo y que me va a ir mal y que no voy a poder y que no voy a llegar y no lo voy a lograr. Ya obviamente la amargura ha tomado o ha ganado terreno en nuestra vida, y la gratitud, como decía Pipe, pues va perdiendo fuerza, ¿no? Ahí es donde creo que uno de los factores, como decía Pipe, es importante como un termómetro, un parámetro, ¿no? ¿Qué tanto estoy de manera, vamos a decirlo así, fortalecida, manifestando esa gratitud? O ya cada vez es así, gracias, pero casi como que no estoy muy convencido, ¿no? Entonces, todos necesitamos hacer una radiografía, yo creo, en esos 2 aspectos que son puntualmente muy similares en cuanto al efecto de nuestra vida. Y no será, esa es una pregunta más heavy, más pesada, que a lo mejor nos va a traer mucha revelación, que la gratitud es parte de la alabanza y la adoración, y que por gratitud se puede expresar esta cantando, y que muchos de los cantos que nos gustan o que hemos aprendido son acciones de gracias por lo que Dios hace según la palabra o ha hecho. No, totalmente. De hecho, yo veo la gratitud, hablando del tema de adoración, como el nivel 1, ¿no? Porque la gratitud nos hace recordar enfocarnos en Dios, y la adoración siempre tiene que ver con enfocar en Dios. Jamás la adoración va a estar centrada en mí, aunque puedo recordar lo que Él ha hecho, pero no va a estar centrada en mí. Entonces yo diría que, claro, es parte de... La gratitud me va a llevar a recordar, me va a llevar a alabar y eventualmente me va a llevar a adorar. Entonces yo lo veo así, 1, 2 y 3, ¿no? Gratitud, y siempre en la adoración, siempre en la alabanza, está implícita la gratitud. Entonces sí, definitivamente tiene que ver con este tema de la adoración. Yo quisiera citar Efesios 5, en el verso 19 y 20, aunque tal vez hay que leer desde el verso 18, Efesios 5, 18, donde recordamos, los que han leído la Biblia, la porción de ser lleno del Espíritu. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Verso 18. Y luego el verso 19, 20 y 21 da las 6 formas de ser lleno del Espíritu en este contexto. Hablando o cantando salmos, cantando himnos, cantando cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 5, en el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. 6 formas de ser constantemente llenos del Espíritu. Y bueno, 4 de ellas tienen que ver cantando, diríamos 5, porque dar gracias también se puede expresar a través del canto. Pero es una de las verdades bíblicas que hace que te mantengas lleno del Espíritu, Sergio.
Claro, estamos hablando decía Pipe, antídotos, vacunas, ¿no? Y la realidad es que todos, Felipe, Pipe, estamos expuestos. El ser cristiano no te hace intocable del Dios, ¿verdad? Ni te hace obviamente inmune a las situaciones del entorno. Así que como dijo Jesús, pasaremos por las aguas y no nos ahogaremos, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Es decir, la Biblia nunca nos dice no vas a pasar por pruebas, ni dificultades, ni tribulaciones. Pero la gran diferencia es que Dios va a estar con nosotros y que tenemos la garantía de que vamos a salir de ellas. Sí tenemos obviamente la actitud correcta y la confianza y dependencia necesaria. Que el problema nos puede atorar o nos puede impulsar. Fíjate que yo soy un convencido que hay muchos procesos que nosotros marcamos con nuestra actitud del tiempo. Es decir, una misma situación a alguien le puede durar 6 meses y a otro 1 año o a otro 3 meses, y depende mucho la actitud que tomamos ante esa circunstancia o esa prueba. Si la actitud es de orgullo, de soberbia, de negación, pues vamos a extender el tiempo. Si la actitud obviamente es de disposición, de gratitud y de que estamos hablando, y obviamente de ser enseñable, pues seguramente vamos a reducir el tiempo de exposición a esa prueba, ¿no? Y a veces pues la gratitud es una de las formas en que podremos demostrar que estamos llevando un proceso sanamente y todavía en esa conexión, en esa limpieza de corazón, que obviamente es el riesgo de afectar cuando estamos pasando por una prueba o dificultad. Y entonces ya estamos terminando, se nos acaba el tiempo, aunque nuestro productor está aquí, pero ¿cuál sería la mayor bendición de ser agradecido, vivir en gratitud? Bueno, yo veo que la mayor bendición es que siempre vas a recordar a Dios. Siempre vas a tener a Dios presente en todo, en Él. Y el solo hecho de tenerlo presente, pues va a cambiar toda tu perspectiva, porque puedes tener un problema muy grande, una bronca muy complicada, pero si a través de la gratitud te acuerdas que Dios está ahí, pues sí, mi problema es muy grande, pero mi Dios es más grande, ¿no? Sí, mi situación es imposible humanamente, pero tengo un Dios de imposibles. Sí, quizás voy a decir por experiencia de un familiar, mi abuela, que sí tengo cáncer, pero pues Dios me ha estado fortaleciendo, ¿no? Entonces, la gratitud me va a ayudar a tener a Dios siempre presente. Y creo que quien tiene a Dios presente y sabe eso, vive con una mentalidad como diríamos fuera de este mundo. Tiene los ojos los pies en la tierra, pero los ojos y el corazón en la eternidad. Entonces, pase lo que pase, va a cambiar tu perspectiva. Y yo creo que eso era lo que también tenían los primeros cristianos. Porque vivían muchos problemas. No, y los perseguían, y qué les podían prometer bueno a la gente en ese entonces, que te van a matar, te van a meter con los leones, te van a desheredar, vas a ser menospreciado, un montón de cosas malas. Esa es la recompensa. Claro, pero ellos siempre tenían los ojos en Jesús, entonces en medio de todo vivían agradecidos. Que eso yo creo que de las bendiciones, por lo menos en lo personal que yo veo que es de las cosas más grandes, mantener nuestros ojos en... Dice uno de nuestros héroes, llamado el doctor Idilio Pardillo Escalona, lo único que Dios quiere es que le des un lugar. Dices, lo único que Dios quiere es que le des un lugar. Él se va a encargar de las cosas, pero muchas de las cosas no están tan complicadas. Lo único que quiere Dios es que le des un lugar. Y frase célebre del doc, ¿dónde está Dios en este asunto? Y creo que es uno de los elementos en cada prueba, circunstancia que estemos enfrentando, que tendremos que preguntarnos, ¿dónde está Dios en ese asunto? ¿Qué quiere hacer? ¿Y qué quiere hacer? Me permitió este problema, no es para hacerme mal, ¿va? Claro. Porque cuando tú comentaste que una de las trampas es dejar de creer que Dios es bueno, ese yo creo que es el enfoque del diablo en cada prueba, que dudemos de la bondad de Dios, porque si nos hace dudar de la bondad de Dios, nos alejamos de Él, huimos de Él, nos escondemos de Él, no queremos venir a Él, ¿verdad? Entonces, ese es un ataque que todos tenemos que enfrentar y que viene implícito o escondido en las pruebas, que nos desenfoquemos de que a pesar de la prueba tenemos un Padre bueno y perfecto que va a usar algo de esa prueba para nuestro bien. Pues un comentario final para despedirnos, por favor, Pipe. Sí. Mi comentario sería animar a todos para que desarrollemos el hábito de la gratitud, se vuelva una práctica en nuestra vida y termine siendo nuestro estilo de vida. ¿Cómo? Yo diría de una manera muy sencilla. Alaba a Dios en todo tiempo. Usa cánticos de alabanza, canciones de alabanza,
que en momentos difíciles yo me he dado cuenta que la alabanza cambia el ambiente porque te cambia la perspectiva, porque tiene siempre este elemento de la gratitud. Y porque confiesas. Y confiesas. Entonces, si tú alabas y en los tiempos difíciles te haces la práctica, y en todo tiempo, pero especialmente en los tiempos difíciles, que es más complicado, buscas alabar a Dios, creo que vas a hacer un buen hábito, que se va a hacer una práctica y va a terminar siendo tu estilo de vida. Estilo de vida. No un ritual, sino un estilo de vida. Exacto. De Dios. Una última aportación, Sergio. Pues quizás concluir con esta frase es diferenciar entre me siento agradecido y estoy agradecido, porque me siento agradecido es una emoción que puede cambiar con las circunstancias, y estoy agradecido tiene que ver con mi ser y obviamente con una actitud permanente independiente de las circunstancias. El salmista dijo, alma mía, no te olvides de dónde te sacó, pero luego dijo, todo mi ser alabe tu nombre. O sea, empezó con su alma, pero luego involucró todo su ser, ¿verdad? Es verdad. Y ese es el reto y la meta que todos tenemos. Muy bien, pues vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser agradecidos y vivir agradecidos, enfocados en lo que Él nos da. Él nos da más de lo que nos damos cuenta. Que abra nuestros ojos para darnos cuenta. Padre, te damos gracias por esta preciosa audiencia, los que oyen o ven este podcast, que esta palabra llegue a sus corazones, que queremos pedir, dígalo conmigo, que te queremos pedir que yo sea agradecido. Cambia mi perspectiva de las cosas que me hacen falta o me hieren o me lastiman a las que tú ya me has dado y de todas las bendiciones de las que tú me has derramado. Quiero vivir enfocado en que tú eres Dios y que pase lo que pase en mi vida, tú tendrás algo bueno en cada situación. Quiero crecer en ser agradecido y le digo a mi alma, alma mía, bendice al Señor, pero a todo mi ser bendiga su santo nombre. Amén. Muy bien, pues los esperamos en el próximo podcast. Recuerde recomendarlo, suscríbase al canal para que cuando tengamos un programa nuevo le llegue la información. Y bueno, la Biblia no es solo para conocerla, es para vivirla. Gracias, Pipe. Con gusto. Gracias, doctor Anaya. Saludos.